tarde de culto joven a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos que está viendo esta programación. Sean bienvenidos. Hoy queremos leer para ustedes un salmo que en lo particular me gusta mucho, pero antes te invito a orar. Querido Dios, en este momento especial venimos ante ti para agradecerte por la vida, por tus bondades y cuidados. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, permite que ella pueda revelarse ante nosotros los secretos más grandes que tienes y sobre todo nos puedas dar entendimiento para poner en práctica cada una de tus promesas y también para vivir de acuerdo a tus principios. En el nombre de Jesús, amén. Nos dice el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo sé que nuestro buen Dios tiene planes para tu vida y la mía, y Él está dispuesto a socorrernos en cualquier circunstancia. Es por eso que te invitamos a confiar en Él. Gustosamente vamos a ver la programación que ayer ha preparado para cada uno de ustedes y para honrar a nuestro buen Dios. Sigamos con la programación de este canal. Alabanzas. Si tu copa rebosa de amor, si tu copa rebosa de amor, es más fácil orar, obedecer y cantar. Y si tu copa rebosa de amor, en Jesús encontré salvación, en Jesús encontré salvación. Cantaré las maravillas de Jesús mi Salvador. Y si tu copa rebosa de amor. Caminando, caminando a nuestro célico hogar, caminando, caminando a nuestro célico hogar, con Cristo nuestro Salvador, a nuestro célico hogar, tendremos gozo, paz y amor en nuestro célico hogar, caminando, caminando a nuestro célico hogar, caminando, caminando a nuestro célico hogar. Amigo, ¿amas tú a Cristo? Si yo amo a Cristo, seguro que le amas, seguro que le amo. Y porque tú le amas, por eso le amo, porque Él murió por mí. Esa es la razón de amarle. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque Él murió por mí. Testimonio. La verdad que hemos atravesado muchas pruebas y una de ellas, pues, no tiene mucho tiempo que la pasamos, ¿no? Y hemos hecho, voy a hablar con honestidad, hemos hecho pacto con nuestro Dios y por una u otra vez va uno luchando, pero uno retoma otra vez el camino de eso, ¿no? De no dejar de diezmar, pero de alguna otra manera a mi mente siempre viene eso.
es parte de la prueba, es parte de la situación que al enemigo no le agrada que nosotros diezmemos, le demos a Dios lo que le corresponde, porque ni es nuestro. Ahora que hubo esta situación del COVID, yo fui contagiado. En ese tiempo ya había transcurrido un par de meses que yo no había laborado y nuestra situación financiera estaba pues un poco difícil, ¿no? En los primeros días que empiezo a laborar me contagio. Pues por consecuencias no había yo cobrado. Entonces lo que hicimos fue conseguir los medicamentos por medio de un pariente mío que es médico y le hablé y le dije, ¿sabes qué? Mi situación está así, así. Y me dijo, híjoles, creo que sí lo tienes. Necesitamos confirmarlo y que te tomen unas placas. Y le digo a mi esposa, mira, pasa esto y ahora. Me dice, pues vamos a doblar rodillas y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Y empezamos, ella habló a los hermanos de la iglesia, a nuestros familiares. Algo sorprendente pasó, la verdad, porque yo creo que en una hora, cuando mucho de tiempo, empezó ella a recibir mensajes de mis parientes, de hermanos también, ¿saben qué? Ahí está esta ayuda, ¿no? Está depositado tanto y tanto. Y ella sorprendida me decía, mira, Rafa, cuánta ayuda nos está llegando. Nos sacaron las radiografías del tórax y pues allí efectivamente ya un pulmón estaba siendo infectado por este virus. Se lo mandé a mi pariente para, ahora sí como cerecita de pastel, yo soy alérgico a los analgésicos. Entonces me dijo, híjoles, pues hay pero cuesta tanto, mi hermano. Le digo, pues mándamelo porque dame el nombre, lo voy a conseguir. Ella, pues en su desesperación también empezó a buscar medicamentos naturales. Y sí, también me ayudó bastante porque incluso hubo 2 días que mi oxigenación pues estaba bajando mucho y yo ya no podía respirar. Habló con un hermano de aquí que es médico y le dijo, no, pues hay que internarlo, hermana, porque así como está, va a estar difícil que salga. Pero ella, pues con su fe bien puesta en nuestro Dios primeramente y en los medicamentos naturales, me hizo una vaporización de unas hierbas y con eso me destapó nuevamente mis vías respiratorias. Me tranquilicé y ya no fue necesario hospitalizarme. En los momentos difíciles es probable que uno se desespere, pero Dios está allí y Dios te levanta y te fortalece. La verdad, también de la ayuda que nos llegó, pues igual se dio un diezmo de esa ayuda que nos llegó. O sea, tratamos de mantener la fidelidad en ese momento también. No hay cosas casuales. Dios es el que dirige cada una de las acciones y de las situaciones. Mis familiares, amigos, no sabían de mi urgencia. La verdad, se les comunicó que yo estaba contagiado, nada más. Yo siento que fueron tocados por Dios. No nada más fue ayuda económica, también hubo mucha ayuda espiritual. Realmente es extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios provee en el momento preciso lo que sus hijos necesitan. A mí de verdad que pues voy a parafrasear esta cita bíblica en Malaquías 3:10. Dice, probadme en esto, dice Jehová. Llevemos los diezmos y las ofrendas al alfolí y Dios derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Y quizás digamos, bueno, ¿a poco la enfermedad es una bendición? Pero realmente el estar en prueba también es una bendición porque nos comunicamos más, estamos más cerca con Dios. Si somos hermanos en Cristo, debe de existir esa sensibilidad, esa empatía al dolor. Nunca dudemos de serle fiel a Dios y de ayudar a nuestros hermanos. Estamos en momentos complicados donde cualquiera necesita una oración y cualquiera necesita un apoyo económico. Nosotros sabemos, ¿no?, que debemos ayudar.
Inspírate. A continuación, comprueba tu conocimiento. Primera pregunta. ¿Noemí fue la madre de Ruth y Orfa? ¿Noemí fue la madre de Ruth y Orfa? A, verdadero, B, falso. ¿Qué dice su Biblia? ¿Ha leído usted la historia de Ruth? ¿Era Noemí la madre de Ruth y Orfa? Esto es falso. La opción B era la correcta. Dice que Ruth 1, 2 al 4 nos menciona que Noemí era la suegra de ambas mujeres. Jesús ascendió a los cielos desde la ciudad de Galilea. Jesús ascendió a los cielos desde la ciudad de Galilea. ¿Qué dice su Biblia? Opción A es verdadero, B falso. Tiene 5 segunditos para que usted nos deje la respuesta allí en la sala de chat. Dice que es falso. Lucas 24, 50 al 51 dice cuál es el lugar correcto en el cual Jesús ascendió al cielo. El profeta Isaías era recolector de higos silvestres. El profeta Isaías era recolector de higos silvestres. Opción A, verdadero, B, falso. ¿Recuerda usted esta historia? ¿A qué se dedicaba el profeta Isaías? ¿Era recolector de higos silvestres? Pues no. La Biblia dice que es completamente falso. Amós 7 al 14 nos menciona que quien tenía esta profesión era el profeta Amós. Matías fue escogido para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Matías fue escogido para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Opción A, verdadero, B, falso. ¿Fue Matías escogido para ocupar el lugar de Judas Iscariote? Dice la Biblia que es completamente cierto. Hechos 1:26 nos dice que este fue el reemplazo por Judas Iscariote. Jesús envió a lavarse un ciego de nacimiento al estanque de Siloé. Jesús envió a lavarse un ciego de nacimiento al estanque de Siloé. Opción A, verdadero, B, falso. ¿Envió Jesús a un ciego de nacimiento a lavarse al estanque de Siloé? ¿Qué dice su Biblia? Dice que es completamente cierto. Juan 9 al 7 nos narra esta historia. El cabello de Absalón pesaba más de 5 kilos. El cabello de Absalón pesaba más de 5 kilos. Opción A, verdadero, B, falso. El cabello de Absalón pesaba más de 5 kilos. ¿Qué dice su Biblia? Dice que era completamente falso. Segunda de Samuel 14 al 26 nos da la respuesta correcta. Pesaba bastante, pero no esa cantidad. La esposa del rey Acab fue Jezabel. La esposa del rey Acab fue Jezabel. A, verdadero, B, falso. La esposa del rey Acab fue Jezabel. ¿Verdadero o falso? Opción A u opción B. Déjela allí en la sala de chat su respuesta. Dice que es verdadero. Primera de Reyes 16, 30 al 31 nos dice que el rey Acab estaba casado con la malvada Jezabel. Dina era una mujer de ojos delicados. Dina era una mujer de ojos delicados. ¿Recuerda usted este nombre? Dina era una mujer de ojos delicados. Esa es la descripción que la Biblia da sobre ella. Opción A, verdadero, B, falso. Génesis 29, 17 nos dice que Dina era la hija de Jacob. Vamos con la siguiente pregunta de la tarde de hoy. En la parábola del buen samaritano, el hombre que fue asaltado se dirigía a Jericó. En la parábola del buen samaritano, el hombre que fue asaltado se dirigía a Jericó. Opción A, verdadero, B, falso. Dice que es correcto. Lucas 10 al 30 nos dice que este hombre, antes de ser asaltado, su camino era rumbo a Jericó. Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad de Tesalónica. Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad de Tesalónica. Opción A, verdadero, B, falso. 5 segunditos para responder. Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad de Tesalónica. Opción A, verdadero, B, falso. Pues dice la Biblia que era falso. Hechos 16, 11 al 40 nos menciona en qué lugar fueron encarcelados. Continuamos. Sansón venció a los filisteos con la quijada de un asno. Sansón venció a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Sansón venció a 1000 filisteos con la quijada de un asno. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Verdadero o falso? Opción A, opción B. Dice que es verdadero. Jueces 15:15 lo menciona así. Gracias por participar en nuestro ejercicio bíblico. Mensaje. Comenzamos el programa de hoy con la siguiente pregunta. ¿Qué es la tentación? Podemos decir que la tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo, especialmente algo malo.
Familias destrozadas, enfermedades, una conciencia atormentada. Estas son algunas de las consecuencias, muchas veces, de ceder a la tentación. La Biblia reconoce que todos nos enfrentamos a tentaciones. Lo que de verdad importa es cómo reaccionamos ante ellas. Algunas personas se recrean en ese mal deseo y tarde o temprano terminan cediendo, mientras que otras lo rechazan de inmediato porque saben que está mal. Hoy en Libertad Sin Límites hablaremos de las tentaciones. Quédate y acompáñanos. Comenzamos de esta manera. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad Sin Límites, con Joel Flores. ¿Ya fuiste tentado alguna vez? ¿Ya quisiste hacer algo prohibido, escondido? ¿Ya intentaste tentar a hacer el mal a alguien? ¿O el mismo anuncio de televisión ya te provocó la tentación a comprar algo? Según el diccionario, tentación significa atracción por cosas prohibidas, deseo vehemente, movimiento íntimo que puede incitar al mal. Tentación es un estímulo o mismo la inducción a algo que puede parecer atrayente. De igual manera, esto es inapropiado, o sea, prohibido. El pecado entró en el mundo a través de una negociación desobediente de los primeros padres, Adán y Eva. Fueron tentados a hacer algo que no podían y heredaron el pecado de la carne y no la culpa, dejándonos con la tentación de seguir nuestros deseos y no la voluntad de Dios. Jesús también fue tentado, ¿no fue? Y venció. Pero ¿hasta dónde eso nos ayuda a vencer nuestras tentaciones? La verdad es que todos somos tentados cuando somos atraídos por nuestros propios deseos. ¿Será que la tentación tiene que ver con nuestra actitud? ¿Ya paraste para pensar cuál es la diferencia entre tentación y pecado? ¿Quién es tentado está pecando? ¿Cómo vencemos la tentación? Bien, como siempre, ya lo dije al inicio, felices de estar con nuestros amigos. ¿Cómo está Joel también? Bienvenido. Muchas gracias Carola, y bienvenidos a nuestros amigos que están viendo este programa y a aquellos que están sintonizando también por la radio. Cada semana tenemos este encuentro, tocamos temas importantes que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra vida, con nuestro entorno, y hoy es un asunto del cual nadie puede escapar. Todos somos tentados en algo, absolutamente todos. De eso vamos a hablar hoy. Tú lo has dicho, ¿no? Algo que nos toca a todos. Pero surge una gran pregunta tal vez en la mente de muchos, Joel. ¿Cuándo surge la tentación? ¿En la creación del mundo tal vez surgió la tentación? ¿Por qué somos tentados? La Biblia menciona por lo menos la primera tentación en el jardín del Edén, así que esto fue lo primero que se originó, vamos a decir, aquí en el mundo, desde el momento que Satanás, al verse que ya había sido expulsado del cielo, él usa la tentación para atrapar a otras personas. Entonces ahí él usa la seducción, la atracción, y a partir de allí comienza a ver de que el ser humano es débil en algo, puede ceder rápido ante sus apetitos, no puede tener mucho dominio sobre aquello que está inclinado a practicar o hacer, a pesar de que sabe de que no está bien. Y a través de las tentaciones, Satanás quiere tener el control de la mente, el control. Ahora, la tentación no es pecado. El problema es cuando uno cede a la tentación, uno se entrega bajo el control del enemigo. Exactamente, ya iba a esa pregunta. ¿Es pecado? Porque muchos dicen, no es, sí es. No, ¿a partir de cuándo o en qué momento se torna en pecado? Jesús fue tentado en todo, pero él no pecó. ¿Cuándo la tentación se convierte en pecado? Cuando la atracción se convierte en acción. Entonces, yo puedo ser tentado en alguna inclinación que yo tengo hacia el mal, pero yo puedo evitar. El momento ceder, que yo cedo, que yo acepto a la oferta que el enemigo pone, en ese momento recién se torna en pecado.
Y hoy vamos a ver que el ser humano, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo la fortaleza moral y cada vez cede más rápido. Entonces basta ceder una vez a la tentación y Satanás sabe que esa es tu inclinación y cada vez la oferta va a ser mayor y el ser humano cede más, hasta que ya no se convierte en tentación. Entonces ahí está el secreto y te vamos a escuchar cómo evitar caer. Exactamente. ¿Dónde o en quién tenemos que hacerlo? Tú sabes que es la lucha de millares de personas, así que hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante y gracias allí por acompañarnos, Carol, en esta primera parte. Escuchamos, Joel. Muy bien, bienvenido una vez más. Gracias por estar allí sintonizando el programa. Gracias. Sé que estás allí con Biblia en mano y esperando también que hoy en este programa podamos hablar sobre un tema relevante, importante para nuestra vida. Sabes, todos los seres humanos tenemos tentaciones. Todos. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Ya recibí muchos mensajes. Algunas personas se acercan, dicen, pastor, yo no puedo, lucho contra algo que no puedo vencer. ¿Y cómo comienza la caída del ser humano? Pues por una tentación. El ser humano es tentado. Entonces hay personas que están cansados de intentar vencer una tentación y no pueden. Vamos al punto. Vamos a definir qué cosa es tentación y cómo surge la tentación. Para ello vamos a abrir la Biblia, que ella tiene respuestas para todo, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero tampoco Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Me llama la atención la definición tan exacta que aquí presenta Santiago. ¿Qué cosa es tentación? Primero te dice que nosotros tenemos que aprender a definir qué cosa es prueba y qué cosa es tentación. La prueba, Dios lo permite en nuestra vida para pulir nuestra fe, para que nuestro carácter pueda ser más semejante a Él. Las pruebas son necesarias en la vida. Las tentaciones no son ni provocadas, ni causadas, ni permitidas por Dios. Es decir, es obra netamente de Satanás. Y el diablo aprovecha cada situación para presentarte una tentación. Cada situación te presenta una tentación. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Separarte de Dios. Yo voy a resumir aquí la palabra tentación en algo simple. Tentación es el intento de Satanás para separarte de Dios, quitarte la paz y destruir tu vida. Voy a repetir una vez más. ¿Qué cosa es tentación? Es el intento del diablo. Ojo, todavía no lo consigue. Es el intento del diablo para separarte de Dios, quitarte la paz y destruir tu vida. Eso es la tentación, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Satanás no tienta a todos los seres humanos de la misma manera. Santiago dice que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. ¿Qué cosa es eso? Todos los seres humanos tenemos ciertas inclinaciones hacia el mal. Es decir, lo que es tentación para mí no puede ser tentación para ti. Lo que es tentación para ti no es tentación para el otro. Satanás estudia al ser humano y sabe cuál es su propia inclinación, sabe cuál es su debilidad. Entonces, ¿qué cosa hace? Él usa la seducción, dice Santiago. Él es un seductor. Él seduce, pero ¿qué cosa seduce? Tus deseos. Eso quiere decir que nosotros nos convertimos en nuestro propio enemigo, porque son nuestros deseos que nos llevan a aceptar una tentación ofrecida por Satanás. Eso está dentro de nuestra naturaleza, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa tenemos que hacer para no caer en tentación? Jesús nos enseñó en la oración a orar, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Hay otras versiones que traducen como no nos metas en tentación. En sí, lo que Jesús está enseñándonos ahí es ayúdanos a resistir la tentación, a tener la capacidad para que en la tentación podamos saber elegir correctamente. ¿Y qué cosa es la elección correcta? No ceder a la tentación. Esa es la mejor elección que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque en la tentación tú tienes una opción para ceder o no ceder. Mas para esto yo quiero llevarte a una historia registrada en la Biblia que aconteció con Cristo mismo.
Y Él nos enseña cómo vencer las tentaciones. Tú puedes decir, ese Cristo vencía porque era Dios, porque era perfecto. Espera un momento. Él vino a este mundo como ser humano. Él era de carne y de hueso. Por supuesto que Él no tenía nuestras inclinaciones, pero Él tenía nuestra naturaleza ya desgastada y degradada por el pecado. Cuerpo físico ya degradado, desgastado, fuerza mental también. Esa naturaleza Dios la tomó, Jesús la tomó. Entonces, ¿cómo Él venció la tentación? Eso nos enseña cómo vencer hoy la tentación, ¿correcto? Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo, porque ser tentado no es entrar en pecado. Ceder a la tentación es pecado. Entonces vamos a Mateo capítulo 4. Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En el versículo 1 dice, para ser tentado por el diablo. ¿Correcto? Dios no tienta, es Satanás quien tienta. Ahora el versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino Satanás y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes decir, ¿qué tipo de tentación? Para mí no es tentación. Claro, para ti no, para Jesús sí. Y ahora te voy a explicar la razón. Jesús venció la tentación donde Adán cayó, solo que con una diferencia enorme. ¿Cuál es la diferencia? Adán fue tentado en el jardín, Jesús en el desierto. Adán tenía el cuerpo perfecto, las facultades morales, físicas perfectas. Jesús ya no. Jesús tomó la naturaleza ya degradada por el pecado. Entonces ya allí tenía una desventaja. Jesús había ayunado 40 días, y es obvio. En un día que tú no comes tienes hambre, 10 días, 20, 30, 40 días sin comer. Allí viene Satanás y él no cambia la estrategia. Allí en el jardín del Edén utilizó el animal más lindo de la creación, que era la serpiente. Recuerda que la serpiente se arrastra después de la maldición. Quiere decir que en el jardín del Edén no se arrastraba, sino volaba. ¿Correcto? Ahora, si se presentó como el animal más lindo, tomando la imagen del animal más lindo en la creación, aquí en el desierto no creas que Satanás se presenta como allí nos dibujan, ¿verdad? Con cuernos, con una cola. No. Él se presenta como un ángel de luz. Y él usa la misma estrategia del Edén. ¿Cuál es la estrategia del Edén? Él quiere dominar nuestro apetito. Allí en el Edén presentó un fruto a Jesús por el pan, alimento, apetito. Porque Satanás sabe que si puede dominar nuestros apetitos, puede tener el control de toda nuestra vida, completamente. Ahora, ¿cuál es la otra estrategia de Satanás? Primero, él seduce tu apetito, ¿correcto? Tu deseo. Ahora, ¿cuál es la segunda estrategia? Hacerte dudar de la palabra de Dios. Allí en el jardín del Edén colocó la duda, ¿con que Dios os ha dicho? Y a Jesús le dice, si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder. ¿Acaso allí cuando Jesús se bautizó ya no había dicho el Padre, este es mi Hijo amado? ¿Por qué él coloca duda? Si eres, muéstrame tu poder. Ahí estaba la tentación. Demuéstrame que eres. Fíjate, el diablo hasta pide milagros. Interesante. Y él hasta puede hacer también, para hacerte creer. Pero aquí le está pidiendo a Jesús un milagro. Muéstrame que tú eres el Hijo de Dios. Jesús no podía demostrar nada porque él creía en la palabra del Padre. ¿Correcto? Entonces tú no te dejes sorprender por un milagro, tú crees en la palabra. ¿Y cómo Jesús venció la tentación? Con un escrito está. ¿Y qué cosa presentó para poder defenderse de la tentación? Lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Fíjate lo que dice Deuteronomio 8:3. Ahí está hablando la experiencia del pueblo de Israel. Dice, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Este texto Jesús lo utilizó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el arma más poderosa ante cualquier tentación. Mayor que cualquier milagro es la palabra de Dios. Mayor que cualquier argumento es la palabra de Dios. Por eso es que Satanás quiere llevarte a dudar de la palabra de Dios. Y el remedio para la duda es leer la palabra de Dios. Tú ya escuchaste ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios? Hoy te voy a enseñar aquí con la mano. 5 cosas para poder vencer la tentación.
Escúchame, préstame atención. En primer lugar, tú tienes que oír la palabra de Dios. Pero no es suficiente. En segundo lugar, tienes que leer la palabra de Dios. En tercer lugar, tú tienes que aprender o memorizar parte de la palabra de Dios. Jesús dio de memoria ese texto allí para poder enfrentar a Satanás. Memorizar la palabra de Dios. En cuarto lugar, tienes que meditar en la palabra de Dios. Y en quinto lugar, tienes que practicar o vivir la palabra de Dios. ¿Entendiste? 5 cosas. Si tú haces estas 5 cosas con la palabra de Dios, tú podrás vencer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te saca de la mentira, te mantiene lejos del error. La palabra de Dios es luz para tu camino. Y Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, ante el pecado, ante la tentación, antes de ceder, la palabra de Dios es tu protección. Voy a repetir esto. Ante la tentación, la palabra de Dios es tu protección. Si tú te refugias en ella, si tú aprendes, meditas, reflexionas, escuchas, lees, entonces tú vas a salir de cualquier tentación. Pero eso no es todo. Satanás él no se rinde fácilmente, él no desiste. Si él sabe que no has caído en una, él te puede llevar a una tentación mayor. Y mira qué cosa sucede. Mateo capítulo 4, versículo 5. El diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo, sobre la altura del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, otra vez la duda, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, y aquí me sorprende que el diablo usa la palabra de Dios. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Cómo es esto? Como Satanás vio que Jesús le respondió con la palabra de Dios, él ahora usa la Biblia, porque mira, Satanás es tan astuto. Satanás puede usar instrumentos humanos que tienen la Biblia en su mano y mentira en su boca. Puede. Satanás puede mezclar la verdad con la mentira. Puede. Satanás puede alejarte y hacerte que tú rechaces la verdad y que tú solamente confíes en lo que el pastor dice, el sacerdote dice, el líder dice y no en la palabra de Dios. Es decir, Satanás usa cualquier estrategia para que tú puedas caer en la mentira. Entonces, no te sorprenda que todo aquel que tiene Biblia en mano dice la verdad. Compara con la Biblia, lee la Biblia, profundízate en la Biblia. ¿Qué sucede? Porque hay muchos que toman la Biblia pero no te explican en su debido contexto o lo que la Biblia está diciendo. Te voy a explicar por qué. Satanás cuando tomó el texto, a sus ángeles mandará, está escrito. ¿Sabes qué texto está tomando? Salmos capítulo 91, versículo 11. Voy a leer. Ese texto está tomando Satanás. Salmos capítulo 91, versículo 11 y versículo 12. Dice así. A sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué cosa hace el diablo? Usa la palabra de Dios, pero usa líneas, no todo. Tú ya viste personas que abren la Biblia, usan una línea y no leen todo el contexto. Y por ahí vienen tantas herejías, por ahí vienen tantas falsas doctrinas. Satanás omitió, quitó del texto una parte. Satanás es experto en hacer eso. Incluso él usa instrumentos humanos para mostrarte la Biblia no completa, solamente por partes. ¿Qué cosa es lo que quitó Satanás? La palabra que te guarden en todos tus caminos. Quiere decir, si tú caminas en el camino que Dios tiene para ti, Dios te guardará. No en tus caminos, sino en los caminos de Dios. Y claro, Satanás quitó esa parte. Y Jesús le respondió otra vez con la palabra de Dios. Solo que ahora tomó lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y allí dice, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Este parece una disputa, un diálogo entre dos personas que conocen la Biblia. Solo que Satanás usa parte de la Escritura, no toda la Escritura. Esa es una estrategia diabólica. Y hay muchas personas que hoy toman la Biblia por líneas y lo sacan de su contexto. Satanás, ¿qué cosa es lo que quiso? Llevarlo a Jesús de la fe a la presunción. Y eso te voy a explicar y yo quiero que esto te quede claro. La fe te hace caminar en el camino del Señor, en la senda del Señor, que es el camino de obediencia. La presunción es una suposición tuya. Por ejemplo, ¿qué cosa es la presunción? La fe es, te voy a hacer un ejemplo, en el jardín del Edén.
no comerá de este fruto. Fe es creer que si yo como del fruto, voy a morir. Yo creo en la palabra del Señor. ¿Qué cosa es presunción? Come nomás. Finalmente Dios es amor. Dios te va a librar de la consecuencia. Eso es presunción. Racionalizar el pecado. Y hay muchas personas que hoy racionalizan el pecado. Dicen, sí, Dios me entenderá. ¿Ya escuchaste, persona? Eso no es fe, eso es presunción. Se apartan del camino de obediencia para ir tras su propio capricho. Y Satanás quiere sacarte de ese camino. Y es por eso que quiere quitar tus ojos de la verdad. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 7:21, muchos me dirán en ese día, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos cosas extraordinarias, pero no hicieron la voluntad de mi Padre, por eso nos irán al cielo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces la pregunta es, ¿tú qué camino has tomado? ¿De la fe o de la presunción? Y allí viene la tercera tentación. Capítulo 4, allí en el versículo 8 dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿En qué momento Satanás se convirtió dueño de este mundo? Pues el momento que el ser humano le entregó el dominio a Satanás. Si el ser humano consigue dominar al ser humano, domina todo el mundo. Y él se autoproclamó príncipe, él no es el dueño, pero se cree el dueño, él es el usurpador. La adoración le pertenece a Dios. Y aquí el conflicto una vez más se ve por adoración. Adórame y te doy todo. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Jesús? Tú no necesitas ir a la cruz, tú no necesitas sufrir, solo arrodíllate delante de mí y yo te voy a dar todo, todo. Ah, querido, y Jesús entendió que el camino que Él había venido a establecer no era un camino fácil. Y allí Jesús respondió otra vez, con un escrito está. Ahora yo te voy a enseñar otra manera de poder vencer la tentación. Huye de la tentación. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:22 dice, huye de tus pasiones, corre. José corrió de la tentación. Tú no puedes ir a un lugar peligroso para decir, aquí estoy para vencer la tentación. No. Cuando te sientas tentado, ora y corre, actúa, refúgiate en la palabra de Dios, pero corre, huye. Si Salomón hubiese huido, si David hubiese huido, no hubiese caído en pecado. La Biblia en 1 Corintios capítulo 10, 14, 6, 18 dice, huid de la idolatría y huid de la inmoralidad. Si no tienes que enfrentar, tienes que huir. Cuida tus relacionamientos, cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, cuida tus sentidos, porque Satanás lo usa todo para hacerte caer. Ahora, cuando voy al libro de 1 Pedro 5:8, dice que el diablo anda como león rugiente, tentando a todo el mundo, queriendo devorar. Mas Santiago capítulo 1 versículo 12 dice que feliz es el hombre que vence la tentación. ¿Cómo vence la tentación? Por el poder de la palabra y huyendo del terreno peligroso. Rompe aquellas amistades peligrosas, rompe aquel lugar donde siempre caes. Si la pornografía es tu mayor tentación, entonces deja de estar solo, deja de frecuentar la internet cuando estás solo. Si tu pecado es la infidelidad, rompe aquella relación que está dañando tu relación familiar, pero quiebra, saca. No entres en ese terreno. Satanás conoce cuál es tu deseo y puedes caer en tentación. Refúgiate en la palabra y huye. ¿Sabes? Aun cuando Satanás ande como león rugiente, nosotros tenemos un refugio. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 4:7, someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ora a Dios, Dios mandará a sus ángeles para librarte de la tentación. No saques tus ojos de Jesús. Me encanta lo que dice Salmos capítulo 25, versículo 15. Dice, mis ojos están siempre en Jehová y Él sacará mis pies de la trampa, de la red. Tú quieres ser libre de todas las tentaciones, refúgiate en la palabra y corre a los brazos de Jesús porque Él es tu refugio y en Él tú vas a ser un vencedor. Ser tentado no es pecado, ceder sí. Si cedes una vez es más fácil ceder la próxima. Por eso, ante la tentación, corre a tu refugio, corre a la oración, corre a los brazos de Jesús. Dios no permite una tentación que tú no puedas soportar. Por eso Dios te va a dar dominio propio, Dios te va a dar fortaleza, pero tú necesitas huir, tú no puedes ceder, tú tienes que correr a Jesús. No sé cuál es tu tentación, mas sé que hay solución. Yo quiero orar contigo. Querido Dios, hay muchas personas que son tentadas, personas que caen siempre en el mismo error, en el mismo pecado, no saben cómo salir. Mas hoy tu palabra nos ha mostrado el secreto.
Vamos a refugiarnos en tu palabra y vamos a huir del terreno donde Satanás siempre nos lleva para poder apartarnos de ti. Queremos aferrarnos a ti, aferrarnos a tu palabra y danos poder, danos dominio propio y con tus fuerzas y fortaleza podamos siempre ser victoriosos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Como siempre, yo te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Ahí te estamos esperando para seguir aprendiendo cómo ser victoriosos en Jesús. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Que Dios te bendiga. Despedida. El Salmo 46, verso 10 y 11 nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Con esto en mente le damos la bienvenida a esta nueva semana, que vendrá con retos, dificultades, pero sobre todo con la protección de nuestro buen Dios. Encomienda a Jehová tu camino y sabemos que todo te irá bien según la voluntad de Él. Nuestra familia se despide de ti deseándote una feliz semana. Que el Señor te bendiga y te siga guardando. Hasta la próxima. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará. Con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré.